Bueno, Jesús le dijo, sí, seguidme y os haré pescadores de hombres. Entonces, el que esté siguiendo realmente a Cristo, una señal, ¿cuál es? De aquel que está siguiendo a Cristo. Ser pescadores de alma. Y si no es pescador de alma, ¿a quién está siguiendo? Se está siguiendo a sí mismo, a los intereses, a los afanes de él. Se está siguiendo, amén. Pero una señal de que usted es cristiano y discípulo de Cristo, la señal es que usted tenga una pasión por las almas, que usted siempre esté con ese amor por las almas. Y hay algo que se está perdiendo en estos últimos tiempos, y es el amor, la pasión por las almas. La iglesia, mire, usted hace un estudio en casi todas las iglesias, una estadística, y ve que de 100 almas que se congregan ahí, solamente 5, 3 miembros de la iglesia son los que evangelizan. Entonces, está cayendo una fortaleza de amor frío. Como dice la palabra de Dios, que la maldad será mucha en los últimos tiempos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que ahora hay un espíritu de fortaleza, de amor frío en las iglesias, una frialdad. Hay una indolencia. No nos duele quien se esté perdiendo. Ya podemos ver a un mendigo, podemos ver a un alcohólico, podemos ver a una drogadita, podemos ver hogares perdidos por ahí. No nos inmutamos ni nada. Estamos perdiendo el amor por la cruz. O sea, Cristo fue a la cruz por amor, para que las almas se salvaran. Entonces estamos haciendo como inútil ese sacrificio. Algunos, no todos. Por eso dice la Biblia que el que prende almas es sabio. Nosotros tenemos que volver nuevamente a la pasión por las almas, por la cual Cristo murió. Podemos ubicarnos en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 1. Aquí hay una gran revelación. Vamos a seguirlo leyendo, varios versículos, vale la pena, para extraer ahí una gran verdad y una gran revelación. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En el 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora trasladémonos al 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dicen? Mucho fruto. Aquí se resalta la palabra de mucho fruto. En el versículo 5 también dice que si permanecemos en él, dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, ¿qué te hace llevar mucho fruto? La permanencia en Cristo. Si nos separamos de Cristo, no llevamos fruto. Cristo es la fuente del poder, Cristo es la fuente del potencial, la fuente de que se active nuestro potencial y podemos ser reproductivos. Amén. Y fructificáis, como nos mandaron en Génesis 1:28. En el 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, o sea, que no se pierda el fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. En esto os mando, que améis los unos a los otros. Vemos aquí que siempre resaltan la palabra fruto. Vamos a analizar bien este pasaje. ¿Qué es una vid? Un cultivo de uva, ¿verdad? Una vid. Tiene que ver con, por eso le llaman viña, porque viene de la vid, palabra vid, y le llaman viña. Y un cultivo de uva también le pueden llamar viñedo también. Sí, se conoce como viñedo. Entonces Cristo aquí se compara con una mata. ¿De qué? De uvas.
Pero él dice que nosotros somos los pámpanos. Nos compara como ramas. ¿Qué es la palabra pámpano? Pámpano en sí significa rama. Entonces vamos a estudiar bien esto. Si Cristo es la vid y las ramas salen de la vid, o sea, ¿quién es el que da fruto? ¿La rama o el tallo? La rama. Casi siempre usted examina todos los árboles. ¿Y de dónde sale el fruto? De la rama. Entonces, ¿quién tiene que dar fruto? ¿Cristo o nosotros? Nosotros, amén. Porque Cristo es la esencia para que nosotros demos fruto. Usted sabe que en la planta tiene una raíz y esa raíz tiene la savia, que es la que extrae todo, la sustancia elaborada. Y esa se va hacia toda la planta y le da esa esencia, o sea, para que dé ese fruto a través de la savia. Entonces vemos, o sea, que Cristo es el que hace que nosotros demos buenos frutos a través de Cristo. Porque dice Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. No vas a dar fruto, pero si permaneces en mí, vamos a dar mucho fruto. Ustedes pueden hacer un ejemplo en su casa. Cortan una rama de un árbol y la guardan ahí. ¿Qué le sucede a la rama? Pasado como 3 días, se seca. Hasta en un día, ya a las horas usted ve que se va poniendo como tristecita. Ahí como empiezan esas hojas firmes en su pleno vigor, pero ahí se van marchitando y se van bajando y bajando y bajando. Viene un proceso de muerte, así es el que se separa de Cristo. La mata del llama cuando sí. No dura ni media hora. Sí. Sí, hay unas que el efecto es más rápido, como está diciendo nuestra hermana Yore acerca de la mata de auyama, es automáticamente, inmediatamente al cortarla, troncharla, inmediatamente se le bajan las hojas. Entonces, así somos nosotros cuando nos separamos de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera. O sea que en la Biblia, o sea, si él dice la vid verdadera es que hay varios cultivos falsos. Entonces nosotros a veces estamos plantados en un cultivo, o sea, que no es. Pero Cristo dice que es la vid verdadera. Y dice, separados de mí, nada podéis hacer. Dice, serán como cuando cortan de un árbol una rama. ¿Qué le va a pasar? El proceso se secará. Se va a secar. ¿Y para qué sirve, hermano, las ramas que están secas? Para echarle a la leña, quemarla. Usted no va a echar una leña verde. ¿Qué simbolismo es esto? De infierno. O sea que dice que en el tiempo último hablan, o sea, acerca del trigo y la cizaña. La cizaña será atada en manojo y será echada en el fuego. El fuego es el infierno, la candela. Entonces vemos, o sea, que esto es un proceso, amén, en el cual uno tiene que buscar a Dios y tiene que estar pegado a la fuente. Cuando usted se despega, ¿cómo usted se pega a Dios, a esa vid? ¿Cuál es la manera de estar ahí, hermano, pegado? Como es bonita la canción de Jesús Adrián Romero, que dice, quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir, ¿sí recuerdan esa adoración, esa alabanza? Que decía, quiero vivir pegado. Así es que tenemos que vivir, hermano. Cuando usted se despega de Cristo, va a morir. Le viene una muerte automática, así como la rama, que nos enseña la misma naturaleza, que cuando una rama usted la despega de ahí, se va a morir, así nosotros también. Juan 15, de la vid verdadera, vamos a extraer ciertas, o sea, verdades y revelaciones. Número 1, o sea, aquí habla más que todo del fruto, de la vid, del verdadero cultivo. Entonces, vemos que una verdad bien grande, que el fruto sale de la rama, no sale del árbol. Cristo ya hizo la obra completa en la cruz del Calvario. A nosotros nos toca ganar almas para Cristo, porque el fruto sale de la rama.
Y una característica de un verdadero hijo de Dios, de un discípulo, es ganar almas para Cristo. Dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes la rama. Vamos a hablar, o sea, de lo que es la palabra fruto. ¿Qué es dar fruto? Esto tiene varias connotaciones y sentidos donde uno lo lleve. Por ejemplo, dijo Juan el Bautista, arrepentidos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hablaba del verdadero arrepentimiento y de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Frutos tiene que ver con obra. O sea, y tiene que ver con obra. Entonces, ¿qué era fruto digno de arrepentimiento? Si decían mentiras, ya no decían mentiras. Entonces, la persona andaba ya con la verdad, dando buenos frutos. Decir verdad es un buen fruto. Andar con sinceridad es un buen fruto. Pero aquí Cristo no se refería a ese tipo de frutos. Por ejemplo, una persona cuando se convierte a veces dicen, fulano está dando buenos frutos. ¿Por qué? Porque ven que ya no se viste como antes, que si andaba con el cabello largo y todo, si era un hombre, ya se lo recortan. Si andaba con su ropa ahí toda estrafalaria, ya está más recatado. Dice, está dando buenos frutos. A veces, claro, ese es dar frutos también. Esos son frutos espirituales. Pero también dar fruto es ganar alma. O sea, hacer usted una buena obra está dando buenos frutos. Entonces aquí Cristo se refiere a este tipo de fruto de las almas. Ya se lo voy a explicar por qué. Porque en el fruto que hay, dentro del fruto, una semilla. Amén. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra. Dijo el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador que salió a sembrar la preciosa semilla. Habla de una cayó empieza a decir junto al camino. Primero empieza a decir junto al camino, segundo en pedregales, tercero en espinos y cuarto en buena tierra. Entonces, los discípulos casi no entendieron esta parábola, ni los otros. Y entonces la parte empieza a explicarle la parábola. Él empieza a decirle que el campo es el mundo, donde se siembra la palabra. Y dice que la semilla que se siembra es la palabra. Y que sale de un fruto, la semilla. O sea que en nosotros fue sembrada una semilla, que es esta palabra, con la cual nos convertimos. Y nosotros ya nacimos, pero no vamos a hacer árboles estériles, vamos a agarrar esa semilla también y vamos a sembrarla en otro, para que demos buenos frutos y ganemos bastante almas. O sea, a eso es lo que se está refiriendo aquí específicamente el Señor Jesucristo, en que seamos ganadores de almas. Vemos, o sea, que la iglesia tiene que entender y comprender esto, que hay una urgente necesidad por la cual Cristo murió. Porque si no salimos a evangelizar, estamos dando en vano la obra redentora, el sacrificio que hizo Cristo. O sea, que lo vemos como inútil, no lo valoramos. El salir a evangelizar es valorar y creer todo lo que Cristo hizo para salvarnos y para salvar a la humanidad. Vemos que hay una urgente necesidad de predicar el evangelio. Podemos verlo ahí en la Gran Comisión, en Marcos 16, 15 al 18. Ir por el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo podemos ver también en Mateo 28, del 18 al 20, que dice, toda potestad me ha sido entregada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, y enseñándoles que guarden todos mis mandamientos. He aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. ¿Qué es una comisión? Es una misión. ¿Qué es una misión? Una encomienda. ¿Qué es una misión? Un encargo. Amén. Nos están haciendo un encargo y una misión ahí. Por eso se llama la gran comisión. O sea, dicho en otras palabras, el gran encargo. Dicho en otras palabras, la gran misión. Dicho en otras palabras, la gran encomienda. Entonces vemos que es urgente esto que tenemos que hacer, de predicar el evangelio, y sobre todo en estos tiempos que el mundo se está cayendo en pedazos, en que la cizaña está dando sus cultivos de frutos. Miren, está también el trigo por un lado y está la cizaña por un lado. ¿Sí recuerdan la parábola de la cizaña? Que dice que un hombre cuenta el Señor Jesús, tenía un campo bien grande y se queda dormido. Y tenía puras plantas buenas, semillas buenas y de todo había sembrado. Pero llegó otro en la noche, ese Satanás, y vino y sembró semillas malas, que era cizaña.
Y empezaron a crecer las dos. Y el que estaba ahí cuidando ese campo, se le presenta un problema. ¿Por qué? Porque empiezan a crecer la cizaña y el trigo, empiezan a salir, a germinar. Y entonces esas son dos plantas que son igualitas. Es como el cilantro con el perejil, que se parece, que usted no sabe y a veces se confunde. Entonces él tenía un problema porque él dijo, mira, aquí el Señor sembró buena semilla, pero ahora otro entró y sembró mala semilla. ¿Qué hago? O sea, hay trigo y hay cizaña. ¿Qué hago? Arranco la cizaña. Dijo así. Dijo, no, déjala así. No sea que al arrancarla, o sea, le dio a entender que se confundía. Entonces vino y dijo, deja que llegue el tiempo de la siega. Y en el tiempo de la siega, cada quien dará su fruto y tú lo conocerás. Por eso es que dice, por su fruto lo conoceréis. El árbol se conoce según su fruto. ¿Qué iba a dar en el tiempo final? O sea, el trigo, ¿verdad? Y que iba a dar en el tiempo final fruto, la cizaña. Entonces ahí se iban a diferenciar. ¿Qué el fruto? ¿Qué iban a dar? Obras. La cizaña iba a dar su obra y el trigo iba a dar su obra. Así es cuando una persona, tú la conoces, hace buenas obras, este sí es un verdadero cristiano. Pero aquel que predica y está solapado, y tú crees que está predicando bien, dice grandes revelaciones y después lo ves haciendo lo contrario a lo que predicó, este es cizaña, aunque quiera disfrazarse de trigo, pero este es una cizaña. Y si no se contiene, por ejemplo, la boca y es una persona que es brollera, chismosa, aunque predique bien, pero no, este es cizaña. Siembra discordia, siembra de todo. Entonces, vemos, o sea, que en el final, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque dijo el Señor Jesús, que allá en el final, en el tiempo de la siega, vendrán los segadores, agarrarán y atarán a la cizaña en manojo, y al trigo lo llevarán al alfolí, y la cizaña será atada en manojo y será lanzado en el fuego. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos en el tiempo final, tiempo de la siega es este, en el cual vemos que la cizaña está dando, hermanos, su cultivo de maldad, pero bien fuerte, su fruto. Vemos tantas iglesias, hermanos, en apostasía, en aberraciones tremendas, en de todo, que ya no se sabe cuál es la verdad. Y vemos, o sea, hay revelación también del trigo. Vemos que están saliendo grandes revelaciones también acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como trigo tenemos que predicar y sembrar el trigo. Amén. La buena palabra. ¿Por qué? Porque la gente, el mundo está entrando en caos y en confusión. De verdad que ya la gente ni sabe cuál es la verdad y nosotros tenemos la verdad. Amén. Somos el trigo que tenemos la verdad. Y es el tiempo en que tenemos que seguir sembrando y sembrando y sembrando. Hay una urgencia de predicar el evangelio. Vemos que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9:16. Si yo anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, ni sentirme orgulloso, porque me es una impuesta necesidad. Otras versiones dicen, me es una necesidad ineludible, y hay de mí si yo no predico el evangelio. Hay de mí, decía el apóstol Pablo, si yo no predico el evangelio. También lo podemos encontrar en 1 Timoteo 4:1, donde Pablo, o 2 Timoteo 4:1, donde Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, te ruego que prediques la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su día, que prediques el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, como a ellos les convenga que se les predique. O sea, formarán un Dios a su modo y a su conveniencia. Entonces, por eso es la urgente necesidad de predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Ya cuando le lleguen a la otra persona con la falsa doctrina, ya usted le ha dado la sana doctrina, ya lo ha plantado en la verdad. Y la única protección contra el engaño es la palabra de verdad, es un escudo que nos va a proteger. Decía también el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:26, él decía, de tal manera corro, comparaba la carrera esto como una carrera, o sea, la salvación, la fe como una carrera. De tal manera corro, lo veía como una competencia de atletismo. De tal manera corro, no a la aventura,
O sea, él sabía para dónde corría. No, a la aventura es a lo loco, sin norte, sin sur, o sea, sin saber para dónde va. Él decía, de tal manera corro, no a la aventura, de tal manera peleo, no dando golpes al aire. Él sabía dónde conectaba los golpes. Por eso es que él dice, pelea, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Él sabía porque estaba peleando cuál era su objetivo, que sus peleas contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad no eran en vano. Que él sabía que no estaba peleando a lo loco, y se le había revelado que detrás de este mundo físico existe un plano espiritual donde hay ciertos personajes que son malignos, tremendos. Y él decía, de tal manera peleo, no la aventura. Vemos, o sea, que todo ese mundo, ¿para qué viene? El mundo de las tinieblas, para que tú no descubras tu propósito, no puedas cumplir la gran comisión y no te salves tampoco, no tengas salvación. Entonces Pablo luchaba con sentido. Él decía, yo no doy mis golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en estricta servidumbre y en estricta disciplina, no siendo que yo, habiendo anunciado el evangelio a muchos, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado. Vemos que hay otra versión del Código Real, dice, de tal manera corro, no en una carrera ficticia, inventada, de tal manera peleo, no la aventura, sino que pongo a mi cuerpo estricta disciplina, hago de mi cuerpo un esclavo y lo pongo en estricta disciplina. Dice, no siendo, y hago que me obedezcan, que se someta a mí, no siendo que habiendo anunciado el evangelio a muchos, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces vemos que el apóstol Pablo, quizás a él también le atacaba el desánimo, a veces la flojera, la pereza, por un tiempo, pero él decía que él sacudía su cuerpo, lo obligaban, hacía que lo obedeciera. ¿Por qué? Porque él sabía que uno tiene que hasta lo último, hermano, estar en actividad, amén, morir con las botas puestas del evangelio, predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Él sabía que esa era una premura, o sea, que había que hacerlo, el evangelio. Es más, él hasta en la cárcel también. Quien que está en la cárcel, o sea, prisionero, va a estar diciéndole a los demás que evangelicen. Y él metido allá en la cárcel, él decía, sufro prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa ni encadenada. Y miren, no había los adelantos tecnológicos que habían ahora, sino puras cartas. Y las cartas de él escribía con letras grandes porque él era cegato. Creen que él quedó un poco ciego de ese rayo de luz, o sea, que cayó el aguijón en la carne que tenía. Muchos dicen que ese aguijón era otra cosa, pero la luz despampanante parece que quedó así, y dice que le quedó ese aguijón para que cuando él tratara de gloriarse, se acordara, o sea, de cómo Cristo lo rescató y esas cosas. Hay veces que quedan vestigios y señales que no te quitan todo, para que nunca te acuerdes, para que nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Entonces, él estaba como un poco ciego, Pablo, escribía las letras, o sea, pero demasiado grandes. La gente, las personas que tienen deficiencia visual, siempre escriben grande, no escriben pequeño, sino la letra de ellos es grande, grande. ¿Por qué? Porque tienen deficiencia en su vista. Y Pablo decía, mira, le decía a Timoteo y a los demás que le escribían, mira cuán grandes letras te escribo. Entonces escribía desde las prisiones, y ahí empezaba a dar directrices a las iglesias, y es cuando le escribe esta carta a Pablo en Timoteo, segunda de Timoteo, que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, en segunda de Timoteo 4, 1 en adelante, que prediques el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, que prediques en tiempo y fuera de tiempo. O sea, que era una premura, una emergencia. Y dice, porque habla de la venida del Señor Jesucristo, y que cuando la venida del Señor Jesús esté más cerca, es cuando más tenemos que predicar. Y ese es un deber, hermano, que nos van a pedir cuenta. El deber del atalaya. Somos atalayas vigilantes, que es un atalaya el que vigila y el que anuncia. Y vemos, o sea, que dice, te he puesto por atalaya de mi pueblo. Cuando viere venir la trompeta, si tú no la apercibieres al pueblo, de cierto él morirá por su pecado, pero yo demandaré la sangre de ti. O sea, que ¿qué es la trompeta? La trompeta es un anuncio. Cuando había guerra, que sonaban la trompeta y era anunciando guerra. Y tiempo de emergencia, cuando sonaban la trompeta, era por algo. Así cuando se suena la trompeta, cuando ustedes ven en el Apocalipsis que habla y sonó
primera trompeta, habla de la segunda, el tercer toque, el 4, y todo venían cosas, o sea, fuertes. En Apocalipsis usted lo puede examinar, cada toque de trompeta viene como una calamidad, viene una destrucción, viene algo fuerte, viene una emergencia. Cada vez, a medida que van aumentando los toques, parece que se va agravando más la situación, va siendo más caótica y más destructiva. Entonces ahí dice, o sea, que uno como atalaya tiene que tocar la trompeta a percibir al pueblo de lo que viene. Podemos encontrarlo en Ezequiel 33, 8 y 9. Dice que cuando, hijo de hombre, cuando yo tomare un hombre por atalaya, él tiene que tocar la trompeta. Cuando yo dijera el impío, de cierto morirás. Y si tú no le adviertes al impío que se regrese de su pecado, de cierto él morirá por su pecado. Mas yo demandaré la sangre de ti. Mas si tú le advirtieres que se devuelve de su pecado, que se convirtieren de sus malos caminos, de cierto, y si él no se apercibiere, de cierto él morirá por su pecado, mas tú habrás librado tu vida. O sea que es una emergencia y prontitud a anunciar el evangelio. Existe una gran demanda, dice que la comisión nos es demandada. Y hay de nosotros, si no anunciamos el evangelio, las cosas que sobrevendrán a la tierra. Estamos ya en los últimos tiempos y es tiempo, hermano, de que nos aboquemos a evangelizar. Vamos a tener una marcha para Jesús o una caminata para Cristo. Y ahí va a haber también, nos vamos a personar, o sea, también evangelizando, dando el mensaje. Y vamos a estar orando en cada sitio estratégico. Quiero decirle que una de las armas más fuertes contra Satanás, aunque usted no lo crea, yo no lo creía tampoco al principio, pero después se me reveló, es la predicación del evangelio. Leí un libro de Derek Prince, donde habla acerca de la armadura de Dios, y está el evangelio, calzados con el evangelio apresto del evangelio de la paz. Amén. Entonces, para la guerra espiritual, o sea, está metida ahí en la armadura de Dios, está el calzado apresto del evangelio. ¿Qué es eso? Predicar el evangelio. Qué lindos son los pies de los que anuncian la paz. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo del 9 en adelante. Dice que si confesares en tu boca y en tu corazón tenemos la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mas con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Entonces tenemos que predicar el evangelio. ¿Cómo conocerán de aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Ese es Romanos 10 del 9 en adelante. Y dice también más adelante, de cierto, todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, nos mandan a predicar el evangelio. Es una premura predicar el evangelio. ¿Por qué, hermano? Estamos en tiempo de emergencia. Estamos en tiempo de urgencia, amén. Y si no lo hacemos, la comisión nos es demandada. Dios les guarde y les bendiga.